La siguiente gráfica muestra la altura de un montacargas de un edificio en construcción en función del tiempo. Considere el tiempo en minutos y la altura en metros. La frase o la palabra derechamente en función del tiempo significa entonces que la altura depende del tiempo. Por lo tanto, en el eje horizontal debería ir escrito el tiempo y en el eje vertical la altura, puesto que la costumbre es escribir en el eje horizontal la variable independiente y en el eje vertical la variable dependiente. Considerando entonces que la altura está en metros y el tiempo en minutos, cada uno de los puntos de esta gráfica debe leerse como un par que es minutos versus metros. En la letra A se pide escribir en la gráfica el nombre de la variable que corresponde a cada eje, indicando la unidad de medida. En este eje entonces se debe escribir altura, entre paréntesis, tiempo en minutos, como aparece acá, y en el eje Y altura en metros. En la letra B, escriba el dominio contextualizado de la función. En este ejercicio no hay ninguna referencia respecto a cuánto dura el traslado o cuánto dura el movimiento del montacargas. Sin embargo, entendiendo que la gráfica o el tiempo transcurre de forma positiva, o sea, el tiempo transcurre desde, se echa a andar el reloj o se empieza a tomar el tiempo desde cero hasta el tiempo que vale 4. Y ahí se completaría entonces el ida y vuelta del montacargas. Desde el 0 hasta el 2 está subiendo el montacargas, está incrementando su altura hasta llegar a un punto tope que aparentemente es cercano al 100. Y cuando sigue transcurriendo el tiempo desde el minuto 2 hasta el minuto 4, sigue el recorrido, sin embargo está en descenso su altura. Por lo tanto, el dominio es entre 0 y 4, escrito como aparece acá. En la letra C se pide interpretar las coordenadas del punto B, y como se dijo anteriormente, cualquiera de los puntos de este gráfico deben interpretarse en el orden minutos, altura. Por lo tanto, el punto B significa que al minuto y medio está a una altura de 93,75 metros. En la letra D se pide estimar e interpretar f de 1. Estimar f de 1 significa mirar en el gráfico con qué valor iría el 1 aproximadamente, y podemos ver que es aproximadamente con el 75. Y escribir las coordenadas significa entonces escribir el punto 1,75 o mostrar que f de 1 es 75. Y la interpretación es igual que en la letra C, indicando que al minuto se estima que el montacargas alcanza los 75 metros de altura. En la letra E se indica que si f de x fuera 75, estimar los valores de x e interpretar los resultados. En este caso se entrega un valor de una altura fija. En este caso hay que mirar desde aquí primero. Aquí está la altura de 75 y se mira hacia la gráfica y nos damos cuenta que los 75 ocurren al primer minuto, pero también en el minuto 3, que es cuando va en descenso. Esto quiere decir entonces que se debe responder por ambos casos. Es decir, se debe indicar que el montacargas alcanza una altura de 75 metros al minuto y luego a los 3 minutos de trabajo. En el caso de la letra F, se indica que si el montacargas estuviera de regreso, si está de regreso significa que hay que mirar esta zona del 2 hasta el 4, con una altura de 45 metros. Entonces, 45 metros en esta zona es 3,5.
Estime el tiempo que ha ocurrido desde que inició el recorrido. Bueno, el tiempo que desde que inició el recorrido en el fondo es siempre cada uno de estos números. O sea, este 2 significa que han pasado 2 minutos, este 1 significa que ha pasado 1 minuto, por lo tanto acá este 3,5 indica que han pasado 3,5 minutos em, hasta el momento en que alcanza una altura de 45 de regreso. Se puede responder de manera corta diciendo se estima que inició el recorrido hace 3 minutos y medio. En la letra G se les entrega una forma algebraica que en este caso es una cuadrática, menos 25x cuadrado más 100x. Sin embargo, a esta altura del semestre aún eh, no vamos a realmente despejar o obtener valores de x asociados a valores de f, aún no. Sin embargo, vamos a utilizar esto de una manera más directa, que es o reemplazando un valor de x conocido y obteniendo un valor de f, o solamente mirando en el gráfico para algún valor de x que yo quiero asociar a algún valor de y. Entonces, en este caso, si se indica utilizando la forma algebraica, determine el f de 2 y el f de 3,55. f de 2 significa reemplazar el 2 en el x, y f de 3,55 lo mismo, reemplazando el 3,55 en el x y obtener valores. Y en ambos casos se redactaría una respuesta que a los 2 minutos está a una cierta altura y a los 3,55 minutos está a una cierta altura también, como aparece acá. Los resultados deberían ser entonces 100 metros y 40 metros aproximadamente. La respuesta debe quedar de esta manera, indicando el resultado f de 2 es igual a 100, mostrando el 100, y la respuesta en palabras. En este caso debería hacerse una consideración extra, indicando que en este caso es la altura máxima, en el caso del minuto 2. Y para 3,55 el resultado, para quienes preguntan cuántos decimales deben dejarse, en este caso bastaría con mostrar un par de decimales en el resultado numérico, pero en la interpretación en palabras ustedes pueden aproximar esto al criterio que quieran. Pueden dejar como 39,9 metros, si quieren pueden dejar 39,94, pueden dejar 40, como aparece acá. Lo importante es que sea una aproximación válida. Por ejemplo, decir 39 metros no es válido, puesto que la aproximación que corresponde sería 40. Y en la letra H se pregunta en qué momento, porque se dice cuántos minutos han transcurrido desde el inicio del recorrido. Sin embargo, cada uno de estos puntos representa eso mismo, así que en el fondo la pregunta es en qué momento, desde 0 a 4, la distancia que ha recorrido el montacargas es de 125. Un error conceptual, a pesar de que no sabrían aún hacerlo o no lo hemos visto aún, sería reemplazar el 125 en este lugar, puesto que eso sería el supuesto de que el f de x en algún momento va a ser 125. Y eso sería lo mismo que asumir que en algún momento el montacargas va a alcanzar una altura de 125 metros, lo cual no va a ocurrir, porque sabemos que la altura máxima es menor que 105 metros, eso es seguro. Por lo tanto, no nos va a dar una respuesta. F de x en este caso representa la altura del montacargas, no representa cuánto ha recorrido. Entonces, de lo que sí estamos seguros es que en el minuto 2 está a una altura de 100 metros. Eso fue calculado en el paso anterior. Entonces, para que realmente haya recorrido 125 metros, quiere decir que una vez que recorrió los 100 metros en la subida, además debe recorrer 25 metros, pero bajando. Y si baja 25 metros a partir del 100, quiere decir que queda en los 75 metros. Está a los 75 metros de altura, pero en la bajada. Por lo tanto, en ese momento el cronómetro marca 3 minutos. Entonces, por observación de gráfico, la respuesta sería que la distancia que ha recorrido el montacargas hasta cuando haya llevado 125 metros, en realidad el tiempo que marque el cronómetro en ese momento es de 3 minutos.